Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo amanecen? Cordial saludo. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido a todos ustedes? Qué gusto saludarlos. Buenos días, profe. Muy bien, ¿cómo vamos? Bien, gracias a Dios. ¿Pudiste acceder? ¿Quién fue la que me dijo? Ah, Norela, creo que fue la que me dijo. ¿Pudiste acceder, Norela? Por el equipo, creo que me dijo que iba a acceder. Bueno, bien, entonces seguimos trabajando los temas que estamos manejando, los temas de economía. Profesor, no pude acceder desde el computador. El teléfono no creo que demore mucho porque ya se va a apagar. No sé. Ok, no, ya sabes que de todas maneras tratamos de grabarlo para que te quede ahí y después te tocará verlo más luego. ¿Por qué no pudiste Ah, acceder desde el computador? ¿Por qué? porque me da, aquí estoy en mi correo, entonces me da dos opciones. Iniciar una reunión, entonces entro ahí, me sale unirse a Es la más bien reunión. unirse, debes darles unirse a la reunión. Y ahí te mandé un pantallazo con los códigos. Ya, bueno, ya lo veo. Revisa los códigos que te mandé el grupo. Bueno, vamos a ir nosotros adelantando entonces para ir ganando tiempo sobre lo que vamos trabajando. Estuvimos revisando el tema de los indicadores, el tema del crecimiento económico, estuvimos hablando de pobreza, estuvimos hablando de todo lo que era la inflación, estuvimos hablando de los diferentes tipos de mercado, ¿cierto? Estuvimos hablando de los indicadores, el tema de la desigualdad económica en Colombia. Estuvimos hablando de unos factores que generan cuáles factores deberían generar la igualdad. Estuvimos revisando indicadores como el empleo y la distribución del ingreso como factores de desigualdad, también lo mirábamos. Hablamos del mercado de la distribución de bienes, hablamos de los factores que determinan la demanda, factores que determinan la oferta, los diferentes tipos de mercados, hablábamos de los mercados de competencia perfecta, los mercados de competencia imperfecta, hablamos de otros tipos de mercados, hablamos de los mayoristas, de los minoristas, estuvimos hablando sobre los sistemas económicos y estuvimos hablando sobre, creo que hasta ahí quedamos, ¿cierto? Vamos a mirar entonces hoy el tema de la desigualdad económica en el mundo. Vamos a revisar por qué se nos da ese contexto. Vamos a revisar por qué se nos da esa desigualdad. Estamos trabajando temas de economía, temas de macroeconomía, son temas bastante interesantes que usted debería ir ampliando un concepto con las actividades que se manejan por fuera de clase y lo que usted puede ir leyendo y ampliando será interesante. Vamos a hablar sobre la desigualdad económica. Resulta que nos hemos dado cuenta que el problema de la desigualdad económica del mundo se proviene de acuerdo al tema de los ingresos, ¿no? Y estuvimos revisando que los ingresos no llegan a todos por igual porque hay algunas personas que se vuelven dueños de los factores de producción. Dentro de esos factores de producción hablamos de la tierra, el capital, el trabajo y hablábamos de la empresa. Se supone que las personas que son dueñas de esos factores de producción, cuando se generan los ingresos, ellos se van a quedar con mayor parte de ese tipo de, mayor parte del ingreso, porque como ellos son dueños de esos factores, entonces podemos decir que ellos están generando riqueza, pero no una riqueza para todos, sino para ellos. Ellos lo que hacen es albergar todo ese conjunto de capitales y empezar a generar más empresas o más invierten en factores de producción para ellos volverse cada vez más ricos. O sea, habíamos quedado que vivimos un sistema económico capitalista que realmente lo que mueve el mundo ahora es totalmente el dinero. Entonces, el solo hecho de que estemos en economías desarrolladas y otras desarrolladas nos muestra que hay un problema en la distribución de los ingresos y los ámbitos de la riqueza. Por eso la actividad que yo les mandaba a ubicar, dónde eran los países que tenían un mayor desarrollo humano y otros países que tuvieran menores desarrollo humano. Muchos de los países que tienen problemas con el desarrollo es porque están ligados directamente a los problemas de sus ingresos. Entonces, para poder justificar en parte esta inequidad, porque aquí no hay equidad, hay que analizar unos factores muy interesantes, porque nosotros vivimos en un mundo de inequidad, ¿okay? No todos tenemos los mismos niveles de ingresos, por eso existen algunos que son ricos y otros que son pobres. Unos tienen muchos y otros no tienen nada, pero vamos a verificar por qué se presenta esa situación.
Y uno de los principales factores que generó este concepto es la globalización. Te puedo decir que la globalización, ¿cómo concibe al mundo? Lo concibe como una aldea global. ¿Pero para qué? Para desarrollar el comercio. Las economías que son desarrolladas obligan a los países pobres a que paguen unos impuestos que les hacen depender aún más de la economía capitalista. Y mira que eso en teoría nos pasa a nosotros con Estados Unidos. Nosotros, Estados Unidos es una economía que está en este momento global, ¿cierto? Pero él nos obliga a generar unos impuestos, unos aranceles, unos tributos. Y mira que parte de ello es lo que hablábamos del Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional está integrado por varios países que han colocado unos dineros y ellos nos los prestan a los países desarrollados. Y nosotros realmente le debemos un mundo de plata a ellos. ¿Okay? Y nosotros le debemos un mundo de dinero a ese grupo de personas. ¿Okay? Porque ellos nos han prestado unos dineros a nosotros para nosotros solventar algún cierto tipo de problemas que se nos ha presentado. Entonces, el primer factor que ha generado ha sido esto. Ahora, ¿por qué nosotros no hemos podido aprovechar la globalización? Precisamente porque no hemos desarrollado el tema del comercio. ¿El comercio desde qué perspectiva? El comercio desde nosotros como exportadores. Nosotros nos hemos dedicado en muchos de los casos a importar. Y nosotros deberíamos generar más bien es un comercio donde pudiéramos más bien colocar productos en otros mercados que ellos nos coloquen productos en este mercado. Entonces, si nosotros lográramos eso, lo que estaríamos haciendo es generar divisas que vienen de afuera hacia el mercado nacional. Te puedo decir que los países que tienen en este momento mayores tratados y logran colocar mayores números de productos en otros países se vuelven ricos. El comercio genera dinero. El comercio genera crecimiento económico, claro que sí. Y si genera un crecimiento económico, genera un desarrollo. ¿Pero cómo? Desde la perspectiva de exportación. Porque si nosotros nos volviéramos productores, nosotros pudiéramos tener a toda la economía en movimiento en creación de productos que vamos a sacar a un mercado internacional. Pero como nosotros nos hemos vuelto en la mayoría de los casos importadores, entonces ahí tenemos uno de los problemas por los cuales la globalización, hay otros que se están aprovechando de nosotros, y fue una frase que te comentaba hace días, porque es totalmente cierto. Otros países se están aprovechando de nosotros. Por eso, la inequidad y la desigualdad en la cual estamos viviendo nosotros como país. Otro de los factores es lo que llamamos nosotros las multinacionales. Estas multinacionales son empresas, te puedo decir, o grupos de empresas que en un país determinado van a colocar unas filiales, unas empresas, ¿okay? O sucursales extranjeras. Pero resulta que estas empresas están en todas partes del mundo. Coca-Cola, ¿en qué país no está? Sony, ¿en qué país no está? Esas empresas llegan con unas estrategias y una organización, pero a escala mundial, ¿a qué? A atacar los mercados, es decir, a colocar sus productos para que la gente los consuma. Entonces, ¿qué sucede? Que como estas empresas son multinacionales, significa que no están solamente en un solo mercado, están en todos los mercados. Eso les genera a ellos unas divisas o unos ingresos mayores de todo el mundo. O sea que estas empresas tienen un poderío tremendo. ¿Okay? Empresas multinacionales son empresas que tienen un poderío en cuanto al tema estratégico, de productos, de marketing, de dinero. Son empresas que son gigantes y son empresas que les interesa llegar a todas partes del mundo para ellas colocar sus productos y competir con los productos hasta nacionales, locales. Siempre la tendencia es que nosotros como consumidores vamos a preferir las marcas internacionales que las de nosotros. Hay un intercambio desigual, ese es otro de los problemas de la desigualdad, es que hay la concentración de riqueza está en pequeños grupos. Si nosotros nos ponemos a revisar quiénes son los grupos que tienen generar riqueza, ya me voy a encontrar que son unos países muy particulares. No todos los países generan riqueza, ¿no? Son algunos países que están generando riqueza y nos están colocando sus productos en otras partes. Entonces, por lo menos va uno a hacer tratados de libre comercio con un país como Estados Unidos, resulta que Estados Unidos es el que le coloca las condiciones. Ellos nos dicen qué productos quieren, qué productos ingresar y hasta en qué cantidades. Ellos nos colocan las condiciones, por eso hay un intercambio desigual, porque es que ellos por su poder, por el poder de ellos determina lo que yo denomino la autoridad. Entonces ellos determinan en algunos casos siempre cuando van a generar un acuerdo más que se beneficien ellos y perjudicamos a los otros. Por eso los países que exportan productos manufacturados controlan la economía mundial. Fijan los precios a los que se exportan las materias primas que ellos importan. Ellos tienen todo el dominio mundial. Por eso el intercambio es desigual. Mira que nos compran por lo menos insumos muy baratos y resulta que cuando vienen los productos que ellos elaboran ya manufacturados nos los venden más costosos a nosotros.
Ellos están generando mucho mayor riqueza que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos, un país como Estados Unidos le interesa llegar a generar acuerdos con Colombia porque encontró que Colombia es una reserva de insumos o materias primas las que él necesite. ¿Ok? Entonces ellos hacen sus acuerdos comerciales con nosotros, se llevan las materias primas, ¿ok? Las compran a unos precios relativamente muy bajos y resulta que realiza la manufactura de cierto tipo de productos y cuando esa manufactura de productos la realizan, esos productos que vienen son echados hacia allá atrás. Entonces nos empiezan a generar todo lo que es el desgaste de lo que estamos revisando. Entonces el intercambio desigual. Otro es lo que tiene que ver con el tema de la carencia del desarrollo tecnológico y la capitalización. Mira que nosotros como país somos un país que tenemos muy baja tecnología. El desarrollo tecnológico que tenemos nosotros es muy pobre, muy pobre. Nosotros importamos tecnología. Entonces la tecnología que va a facilitar la capitalización, pero entendida como el enriquecimiento de las naciones y el abandono de la dependencia. Te lo había dicho, nuestro país no genera investigación, no genera tecnología. Esa es una de las por los cuales nosotros vivimos en un mundo de inequidad. Nosotros tenemos que revisar qué hacer para ver cómo podemos llegar a trascender a otros niveles, porque tenemos la manera de cómo, pero no sabemos cómo llegar hasta allá. Mira que nuestro país tiene muchos recursos que no aprovechamos y resulta que por eso no hemos podido llegar a un plano mayor internacional. Estamos estancados como un país subdesarrollado, pero no nos hemos dado cuenta que podríamos ser un país de pronto hasta en vías de desarrollo, pero nuestro país en este momento no genera ese nivel. Por eso entonces esos niveles de desigualdad. Otro de los temas que genera es el tema del perfeccionamiento del capital humano. No basta con tener una gran población, ni recursos y capitales. Es necesario contar con una población laboral eficiente, actualizada y competente. Y un enorme reto para los países pobres. Aquí es donde está el éxito de todo. Si nosotros queremos sacar nuestro país adelante, nosotros y cada uno de todas las personas que lo integran deberían empezar a estudiar, ¿ok? Hacerte competente, hacerte eficiente. No es que solamente con el bachillerato ya puedas lograr todo lo que quieres, ¿no? Aquí hay que seguir estudiando. Entonces, ese ha sido uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro contexto aquí en Colombia, la educación. El capital humano que tenemos no es un capital de pronto humano que genere un impacto en las empresas. Pero fue Es una un capital pregunta. que, dígame. Y en España no puede transferir nada de sus productos acá a Colombia, o sí se puede. Intercambio de productos con España, claro, si nosotros tenemos negocios con ellos y todo. Nosotros en este momento estamos interconectados con muchos países del mundo, ¿okay? Estamos interconectados con todo. Ya no dependemos de nosotros, ya dependemos uno de los otros. Mira que el tema de España pasó lo siguiente. Antes muchos colombianos se fueron para España, ¿cierto? España cayó en una crisis económica. ¿Y qué estaba haciendo España? Le estaba diciendo a todos los inmigrantes, les decía, preséntense, nos les vamos a dar una platica, pero para que se regresen para su país. Necesitamos que ustedes se vayan de aquí. Porque los inmigrantes le estaban quitando trabajo a los mismos nacionales españoles. Y también no transferían productos de allá para acá, los vendían para Claro, acá, por estos lados. claro, de ambos, que nosotros transferimos en ambas vías, o sea, importaciones y exportaciones, pero lo que sucede es que ellos nos colocan más productos que lo que nosotros le colocamos a ellos. Ahí es donde viene lo que se llama el desbalance de la balanza comercial. Lo ideal de una balanza comercial es que yo coloque más productos al mercado con el que voy a hacer tratados. Es decir, que yo genere más exportaciones a ese país. Pero por lo general la balanza siempre está negativa. A mí me colocan más productos que lo que yo coloco. Ahí tenemos el problema. O sea, siempre la balanza de nosotros es negativa. El que sea negativa significa que estoy importando más. Si importo muchos productos, significa que la plata que se genera por la venta de esos productos se va para España y no se queda en Colombia. Ese es uno de los atrasos que tenemos. Entonces, mira que estos 5 o 6 elementos de los cuales te estoy hablando son los que están generando en este momento la desigualdad en el tema de nosotros como país. Hay que trabajar. Y mira que uno de los elementos trascendentales es el capital humano. Usted tiene que capacitarse, tiene que seguir estudiando. Usted si terminó en la universidad no quiere decir que ya tiene todo asegurado. Ni las personas que terminan maestría tienen el futuro asegurado. Hay que seguir trabajando, hay que seguir en esa búsqueda, ¿ok? Porque si no seguimos en esa búsqueda no hay nada que nos salve en este país al cual estamos llegando, ¿ok? Entonces, comentarios de acuerdo a esto. Esta desigualdad económica, entonces, ¿quiénes la están generando? ¿Quiénes generan la desigualdad económica en el mundo? Nosotros. Nosotros,
¿Quiénes más? ¿Quiénes generan la desigualdad económica en la cual estamos viviendo? Si los ponemos a revisar, son los países que más dinero tienen, ¿cierto? Los países que mayor... los países que mayor dinero tienen. Vuelvo, les insisto, nosotros estamos en un modelo económico que se llama el capitalismo, y donde el capitalismo se mueve con plata. Si no hay plata, no entrarías tú a ese mercado. Como nosotros nos hemos quedado en ese tema, como no tenemos plata, pues no hemos entrado en el capitalismo. Ahora, entrar al capitalismo se puede entrar bajo un concepto que yo denomino con inteligencia. ¿Y la inteligencia cuál sería? Creando cosas, investigando y creando productos tecnológicos, no vendiendo recursos como nosotros estamos haciendo. Nosotros vendemos nuestros recursos, pero no pasa absolutamente nada. El capitalismo, ¿qué hace? Se va a los mercados, o vienen a los mercados como este, a atacarlo de una manera tan grande donde se llevan prácticamente las riquezas de nosotros. Esos países generan una riqueza a partir de la utilizar ni siquiera los insumos de ellos, sino insumos de otros países, para ellos fabricar productos o crear productos nuevos con los cuales van a colocar en los diferentes mercados del mundo. Ese es el capitalismo. Así se mueve esta economía y así se va a mover. No hay por qué seguir engañando a la gente. Vivimos un mundo capitalista. Por eso a la gente hay que entrenarla para que piense bajo los modelos capitalistas, en conceptos de riqueza, en conceptos de inversión, conceptos de ahorro. ¿Ok? Pero aquí la gente no piensa en eso. La gente por lo general siempre está pensando en un trabajo. Cuéntame. Qué pena. ¿Por qué varios lugares está mandando, por lo menos en parte del sur, manda Ecuador? Está mandando todo lo que es carretera, lo que es peajes. ¿En qué parte? ¿Cómo así? No entendí la pregunta. En el lado sur manda Ecuador. Él manda lo que tiene que ver de carreteras. Ecuador está encargado. Pero imagino que como país, ¿no? O sea, como hasta el país, porque acuérdate que las carreteras son manejadas por el tema del mismo gobierno. Colombia tiene sus carreteras y los administran los gobiernos colombianos. Y tan solo revisa la DIAN. ¿El qué es? Ecuador está mandando una parte de Nariño. Lo que pasa es que acuérdate que Nariño y Ecuador están en frontera, son países fronterizos. De alguna u otra manera se benefician por lo menos los Nariño y toda esa zona de Pasto y todas esas, porque como son países fronterizos, me imagino que sí. ¿Okay? Pero mira que existen unos límites. Hasta el puente, yo no sé, el puente creo que se llama el puente Rumichaca, es el límite entre Ecuador y Colombia, creo que sí es, ¿me recuerdas? Pero también dicen que del lado del Amazonas también lo tiene Estados Unidos, que por una plata que debe el gobierno. No sé por qué, porque manda de una parte manda a Ecuador y otra parte a Estados Unidos. Bueno, ya esos temitas sí no tengo ni idea, no sabría cómo decirte porque no tengo información sobre de ese tema, no sabía que explicarte sobre eso. ¿Okay? De todas maneras, lo que te quería mostrar es que en el mundo en el cual estamos manejando, el capitalismo es el que está moviendo el mundo y hay que meterse en ese cuento. País que no se meta en el capitalismo no entra en el juego y la única forma de generar capitalismo es con el comercio. Nosotros no estamos aprovechando el comercio, ¿okay? No estamos aprovechándolo porque no estamos creando productos para comercializar en otros países. Nosotros más bien estamos comprando productos, nos hemos vuelto consumidores. Nosotros deberíamos volvernos productores, colocar productos en otros mercados. Eso sería lo ideal. Pero estamos enfrascados solamente en el consumismo. Mire que muchos de los productos que usted tiene son productos del consumo, pero son productos que vienen de otros países, no son colombianos. Las marcas de celular que usted utiliza no son colombianas. ¿Ve? ¿Y como cuánto exporta de pronto Colombia a Estados Unidos o para otros países? Así bueno, haga esa investigación. Usted tiene que hacer esa investigación. Debería empezar a revisar, a analizar cuáles son las exportaciones que coloca Colombia a Estados Unidos y Estados Unidos qué nos coloca a nosotros acá a nuestro país. Ese sería un buen dato que te podrías hacer un proceso investigativo. Yo sé cuáles son, pero te invito a que lo hagas. Realice la investigación. Entonces, frente a eso, estuvimos analizando su contexto. Vamos a revisar otros temas sobre lo que tiene que ver con los temas de las actividades económicas en las economías de mercado. Vamos a mirar entonces este contexto de lo que es la actividad económica de un país.
qué se dedican los países, qué produce las actividades económicas. Vamos a analizar esos contextos para ir revisando todo este juego económico en el cual estamos analizando, que nos hemos dado cuenta que es un tema bastante interesante. Tiene muchas aristas por estudiar y hay muchas cosas por entender todavía. Y vamos a revisar lo que es una actividad económica. Resulta que nosotros en las charlas anteriores estuvimos hablando sobre que nuestro país tiene unos sectores económicos. Esos sectores económicos se realizan unas actividades económicas. Dentro de esas actividades, dentro de esos sectores estuvimos hablando del sector primario, secundario y terciario. Estuvimos hablando de que el sector primario se encarga todo el tema del tema de la naturaleza, del cultivo, de explotar productos directamente de la naturaleza, pero con la característica que no le realiza ninguna transformación. El sector secundario es el que trabaja el famosamente sector industrial, es el que coge los recursos del sector primario y los transforma en productos diferentes. Este es un sector que genera bastante crecimiento y desarrollo económico. Es más, los países más grandes del mundo que son potencia económica porque tienen industrializada su economía. Nosotros no podríamos hablar que estamos industrializados, somos un país que tenemos una muy baja tasa de industrialización. Por eso somos un país que estamos bajo el concepto del subdesarrollo. Y el tercer sector, que es el sector del comercio y el sector del servicio. Acuérdate que el sector del comercio es aquel que compra los productos elaborados y los revende. Y el sector del servicio es aquel que se dedica a prestar actividades de naturaleza intangibles para otros, como el tema del transporte, la educación, son ese tipo de servicios. ¿Okay? Por eso cuando escuchábamos hablar del término economía, esto viene de una palabra griega que es el okios. Esto significa casa. Y nomos, ley. El sentido original quería decir el manejo de la casa, es lo que significa la economía, el manejo de la casa. Pero hoy su significado ha cambiado mucho. Y podemos hablar que una economía moderna consiste en un sistema por el cual los bienes son producidos, distribuidos y consumidos. Eso es un sistema, eso es una economía. Acuérdate que las economías se crean sistemas productivos, los sistemas de producción que hacen que los productos, las materias primas se transformen en ciertos tipos de productos, los cuales esos productos se pueden ser o producidos, distribuidos y consumidos. Eso es lo que pasa en una economía. Las empresas crean sistemas, elaboran productos hay una empresa que son productoras, entonces hay otros que se encargan de distribuir y hay otros que se encargan de consumirlos. ¿Okay? Entonces, eso es lo que llamamos hoy la economía, un sistema. Pero la geografía económica, podríamos decir que es la ciencia que se encarga de estudiar el impacto territorial, es decir, espacial, de dicho sistema de producción, distribución y consumo, analizando unos aspectos. Por lo menos el tema del aprovechamiento de el ser humano, los humanos, de los recursos naturales, la localización de las actividades económicas, la importancia de los sectores económicos, esa relación entre las actividades económicas y la población, todo el contexto de la desigualdad de la riqueza entre los países y el contexto de la globalización. Esto es una ciencia que se encarga de esto, la geografía económica. Ya no miramos desde el punto de vista físico, el lugar donde te ubicas, sino desde el punto de vista espacial, donde se generan las producciones, distribuciones y consumos de ciertos tipos de productos. Todas las cosas que consumimos son producto del trabajo humano. Es decir, por eso hablábamos de que el trabajo es un factor de producción. Le he venido recalcando que los factores de producción son la tierra, el capital y el trabajo, y ahora las empresas. O sea que las empresas se nos han vuelto unos sistemas de transformación, de insumos o de materias primas en productos terminados, pero donde interviene el recurso humano. Y es ahí donde nace entonces el contexto de lo que es la actividad económica. ¿Y qué son las actividades económicas? Son actividades que se realizan para convertir los bienes de la naturaleza en objetos útiles para el ser humano. O sea que si usted se dedica a coger por lo menos madera y realiza una silla, usted está realizando una actividad económica. Okay. Esa actividad económica tiene como fin eso, convertir los bienes de la naturaleza, es decir, los recursos naturales, en objetos útiles para el ser humano. A eso se dedican todas las actividades económicas que tenemos en el país, o en un país. Por eso esa organización económica de las sociedades es un fundamental factor para conocer la estructura de la población, de los movimientos. Las estructuras económicas, te podría decir que están basadas en el tema industrial. Por eso la importancia de la creación de las empresas, y sobre todo de tipo industrial.
Porque si yo me pongo a hacer análisis de la economía, me estoy dando cuenta que la economía se está moviendo más por el servicio y se está moviendo más por el comercio que por el tema industrial. Aquí el éxito de una economía, o la que mueve la economía, es el sector industrial, porque mueve gente, proveedores, capitales, insumos, materias primas, mueve todo. El Estado, cuando quiere mover la economía, lo que empieza a hacer a realizar son obras de infraestructura para mover toda la economía y que todo el mundo se mueva. Por eso, lo primero que hay que empezar a estudiar es que el funcionamiento de la actividad económica tiene 3 fases. Uno primero produce, uno después comercializa o distribuye y después consume. O sea que las actividades económicas se pueden dar de 3 maneras. O usted se dedica a producir, es decir, a transformar recursos en productos diferentes, o usted se dedica a comercializar o a distribuir, esto sería en el sector terciario, las actividades que realiza el sector terciario, y usted se dedica a consumir. Usted decide a qué actividad se dedica. Pregunta, ¿habrá un país que podrá dedicarse a realizar estas 3 actividades económicas? ¿Habrá un país que se pueda dedicar a estas 3 actividades económicas? Yo diría que sí. ¿Lo ves? Sí, porque dime por lo menos cuál producto podría estar dentro de esas actividades que realice esas 3 fases de la actividad económica. Un producto, a un producto que pueda pasar estas 3 fases. Piensen en un producto que pueda atravesar estas 3 fases. ¿El qué? El café. El café. Sí, claro, entraría dentro de estas fases. Mire que Colombia es un productor de café, pero a la vez comercializa y distribuye, pero también se consume en el país. O sea que las actividades económicas se pueden dar. Es más, las actividades económicas para el caso de nosotros podrían atravesar los 3 sectores. Sector primario, que es el que produce el café o lo cultiva. Sector secundario es el que lo comercializa, lo transforma, lo distribuye. Y el sector terciario, que es el de la venta o comercialización. Sí, podríamos generar diferentes tipos de actividades económicas, o un producto podría pasar las diferentes fases económicas. Pero vamos a definir qué es actividad económica. La actividad económica se trata de producir los bienes y prestar los servicios a personas que necesitan y desean. Usted cuando se dedica a generar un producto para comercializarlo, para venderlo, para que le va a generar una utilidad o le va a generar unos ingresos, usted lo que está realizando es una actividad económica. Las actividades económicas prestas sirven para crear productos o para producir productos o para prestar un servicio, pero con el fin de satisfacer las necesidades de la gente, las necesidades o deseos de las personas. Eso es una actividad económica. Cuando usted crea una yacita y está vendiendo bolis, es porque usted está generando una actividad económica. Cuando usted está manejando taxi, usted está generando una actividad económica. ¿Okay? O sea que las actividades económicas se tratan de eso. Es producir bienes o prestar servicios para que la gente necesita o desea. Entonces, la actividad económica busca la forma más rápida y menos costosa de obtener estos productos y servicios. Aquí creo que es uno de los problemas que tenemos. Nosotros, las actividades económicas que realizamos, de pronto no son muy rápidas en relación con otros países. Y además, el que no sean tan rápidas no son tan menos costosas. Por el contrario, son más costosas. Mira que aquí encontrábamos, y lo hablábamos en clases anteriores, que por lo menos hoy el cerdo importado es mucho más barato que el cerdo de nosotros nacional, ¿cierto? Siendo que el cerdo importado paga aranceles y viene de otro país y es más barato que el de nosotros. El problema de nosotros como país es un tema que yo llamo la productividad. Ahí estamos fallando. La productividad que tenemos no es la mejor. La productividad de nosotros nos está afectando la competitividad de nosotros como país. Entonces, ¿qué pasa? Hay países que producen, se especializan en ciertos tipos de productos, donde lo que hacen es que producen un producto de manera más rápida y menos costosa. Y resulta que cuando yo voy a compararme con esos países, resulta que el producto mío sale mucho más costoso que el que elaboró otro país. Ahí tenemos un problema. Eso es uno de los problemas de la actividad económica. La productividad que tenemos. Pero resulta que una vez que lo importante de esto es que no solamente produzcas, es importante que los distribuyas y los vendas al consumidor. Las actividades económicas, hay unas personas que se dedican a este tema, a la distribución y venta del producto al consumidor. De nada te sirve que tú seas un país productor
tú tienes que dentro de sus actividades como productor ser distribuidor o comercializador de ese tipo de productos en otros mercados nacionales. ¿Okay? O sea que tú estás realizando actividades económicas precisamente para generar y satisfacer las necesidades de la gente. Por eso la producción, la comercialización y el consumo de bienes que combina todos los recursos naturales con la técnica y el trabajo para obtener unos servicios o bienes destinados a ser consumidos por las personas. O sea que las empresas desarrollan actividades económicas. Y dentro de esas actividades económicas puede estar la producción. Hay unas que se dedican solamente a producir, no vender, sino que producen. Hay otras que se dedican a comercializar y hay otras empresas que se dedican a consumir. O sea que frente a esas actividades, entonces toca revisar a qué me voy a enfocar. ¿Me enfoco a producir, me enfoco a comercializar o me enfoco a consumir? Pero según lo que hemos visto y dentro de los temas que hemos manejado nosotros aquí, por lo general, el tema consumo va más relativo con el tema de la familia, ¿no? Tenemos que saber producir. Tenemos que saber producir bastante. ¿Por qué crees que hay que saber producir? Porque nosotros en sí, para producir, tenemos que exportar demasiadas cosas para uno también tener, o sea, bienes y todo eso. Lo que pasa es que el tema de la producción va relativo a un concepto que yo te puedo decir es que nosotros como país tenemos necesidades y eso fue uno de los primeros temas que hablábamos cuando hablábamos del concepto de economía, que la economía tiene necesidades y el país ¿qué hace? Produce para satisfacer las necesidades del país. Yo para poder pensar en exportar primero tengo que satisfacer las necesidades de mi país. Es decir, si genero entonces productividad, que es la palabra que estábamos mirando ahorita, si yo aumento la productividad de mi país, entonces podría generar excedentes que voy a comercializar. Ahí estaría el problema. El problema de nosotros no es producir, el problema es cómo puedo producir, pero producir para obtener excedentes para poder colocar esos excedentes en otro mercado. Ahí está el negocio, ahí sí está el negocio. Pero acuérdate que primero las necesidades que hay que satisfacer son las necesidades locales. Por lo menos, si usted va a vender leche, usted no va a pensar primero en venderle a la gente de afuera y la gente de aquí, ¿qué? ¿No le vas a vender? No. Usted primero satisface las necesidades del país, le vende a la gente, a los consumidores de aquí, y si te quedaron unos excedentes, sí empiezas a llevarlos a otros mercados para comercializarlos. Por eso que no puede ser solamente enfocada el tema desde el punto de vista producción. Hay que enfocar que la producción me debe llevar a la comercialización y en algunos momentos me debe llevar al consumo. Por eso hay diferentes tipos de bienes, según lo que revisábamos. Hay bienes de equipos y hay bienes de consumo. Cuando hablamos de bienes de equipo, hablamos de capitales de trabajo. Es decir, herramientas o máquinas que me ayudan a transformar los insumos en otros productos. Y otro es el mercado bienes de consumo, que son productos que van a ser dirigidos para ser consumidos precisamente por el personal o por la gente. La producción de un servicio, acuérdate que las producciones de servicio, aunque sea de naturaleza intangible, el servicio requiere de elementos tangibles para prestar un servicio. Mira que el caso de una institución, por lo menos como System Center presta servicios educativos, pero para ella prestar servicios educativos tiene que tener unos servicios adicionales. Tiene que contar con unas bancas, tiene que contar con unas sillas, tiene que contar con aire acondicionado, con un videobin y un mundo de cosas que no hacen parte directa del servicio educativo. Cuando te hablo directamente desde la persona que lo presta, pero son herramientas que te van a ayudar a que el servicio se dé de una manera mucho más. Hay otros que se dedican al tema de la comercialización, es decir, la distribución y venta de los bienes de producto. Por eso encontrábamos que hay mayoristas y minoristas. El mayorista es cuando compra grandes cantidades, el minorista es cuando compra esas pequeñas cantidades a los mayoristas y las vuelve a revender. Ese es uno de los temas que manejábamos. Y otro es el tema del consumo. Resulta que el consumo es compra de bienes y servicios por parte de la población. Entonces, ¿qué bienes hay para ser consumidos? Comida, ropa, calzado, electrodomésticos, coches, viajes, computadores, Lenovo, y un mundo de cosas que hay para el tema de consumo, que es donde estamos mirando. Entonces, ¿será que nosotros vivimos un país consumista? ¿Será que nosotros tenemos una sociedad de consumo? Sí. ¿El consumo no es necesario para que se dé el desarrollo económico de un país? ¿Usted no cree que el consumo es necesario para que se genere un desarrollo de un país? Sí, claro. Claro que Sí, sí. es necesario, pero también es necesario producir, porque si consumimos más de lo que producimos, no estamos haciendo nada. Correcto. Entonces la base está en tema de cómo yo produzco. Pero ojo, frente a lo que te decía ahorita, producir para generar excesos de producción
que esos excesos yo los pueda colocar en otros mercados diferentes. Por eso podemos decir que nosotros vivimos en una sociedad de consumo y el Estado lo que busca es disparar el consumo. Por lo menos analicemos lo que hizo el Estado hace poquito con el tema del día sin IVA. El día sin IVA lo que busca establecer es que se mueva el consumo. Pero ¿cómo lo iba a hacer el Estado? El Estado te dijo que tú podías ese día comprar, salir a comprar ciertos tipos de artículos por plataforma, por internet, en un establecimiento. Y si pagabas con tarjeta de crédito, era la única forma de acceder a ese beneficio, usted lo iban a exonerar del pago del IVA. ¿Qué estaban buscando? Disparar el consumo. Si el gobierno quiere mover una economía, lo que hay que mover es el consumo. Que todo el mundo vuelva a comprar, a comprar, a comprar. Porque en este momento podríamos pensar que hay gente que ha frenado el consumo. Y si se frena el consumo, se frena la economía. Y de manera directa. Por eso en la vida nos vemos forjados a elegir. Cualquier alternativa implica que al optar por algo tenemos que renunciar a otra cosa. Como los recursos son escasos, solamente se puede satisfacer una necesidad. Y si se deja de satisfacer otra, los individuos, las familias, los gobiernos y las empresas tienen que elegir qué van a consumir y eso supone renunciar a otras posibilidades. ¿Ok? Eso nos pasa a nosotros en nuestra vida. Nosotros tenemos recursos que son limitados. El hecho de tener recursos limitados, entonces es donde yo tengo que revisar por qué voy a comprar esto y no lo compré o por qué voy a comprar esto y sí lo compré. ¿Okay? Porque realmente vivimos una sociedad de consumo. ¿Oíste? Una sociedad en la cual todos estamos puestos a consumir. Entonces el consumismo trae como un costo de oportunidad de un bien o un servicio. Y es la cantidad de los bienes y servicios a los que se debe renunciar para conseguirlo. De pronto a usted se le apareció una oportunidad para comprar un celular, pero usted tenía una necesidad de comprar de pronto unos pantalones, pero usted compró el celular. Eso se llama costo de oportunidad. Okay. Eso se llama costo de oportunidad. Usted necesitaba unos pantalones, su necesidad eran unos pantalones, pero resulta que le ofrecieron un celular, un iPhone barato, en buen estado, y usted lo compró. Se llama costo de oportunidad de un bien o un servicio. Por eso entonces el consumismo, todos tenemos las mismas necesidades o la necesidad de necesitar. ¿Qué piensan de esa frase? 3 segunditos mientras hago una cosita y dígame qué piensa de esa frase. Ya regreso. ¿Qué piensan todos de esa frase? Cuénteme. ¿Es cierta o es falsa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos tenemos las mismas necesidades? ¿O la necesidad de necesitar? Todos tenemos necesidades. ¿Nada más? Hay otra que vemos personas que tenemos la comodidad, pero vamos y compramos algo que a veces no es tan necesario, solo es Oh, con... ok. O sea que, ¿será que realmente nosotros nos enfocamos en los deseos? Por parte sí es deseos. También hay cosas que uno sí necesita de verdad, pero hay cosas que casi no son necesarias. Como lo necesario es los alimentos, el vestuario, todo eso es necesario, pero hay cosas que uno sale y lo compra, pero por gusto, no porque sea necesario. Ok. Mira que de pronto, analicemos bien la frase. ¿Todos tenemos las mismas necesidades o la necesidad de necesitar? Miremos la gráfica, mira la gráfica, mira la imagen que te está presentando, ¿qué te dice la imagen?
Si revisamos la imagen, mire que estas dos niñas no tienen la misma necesidad. No. ¿No? Sí. ¿Quién me dijo no? Yo, profesor. ¿Por qué me dices no? Cuéntame. ¿Qué ves tú? ¿Por qué una necesita algo y otra necesita otra? En la primera imagen vemos que la niña está descalza, no está bien vestida, tal vez ni siquiera tiene una calidad de vida excelente, mientras que la otra chica sí está vestida. Pero en última, ¿no crees tú que ambos tienen las mismas necesidades? La verdad es que yo pensaría que todos tenemos las mismas necesidades, todos. ¿Tú crees que a ella no le gustaría estar estudiando también? ¿Cierto que sí? Todos tenemos las mismas necesidades. Por eso lo que pasa es que entonces va a lo que hablábamos ahorita con la compañera, que hay algunos que se enfocan más bien al tema del consumismo. Entonces ya el consumismo no se enfoca a las necesidades, sino que se enfoca al deseo. Y mire que usted realmente compra no es lo que necesita, usted compra lo que desea. Usted necesita una camisa, pero usted va a comprar en la camisa que usted quiere y cómo la quiere. Y ya no te estás enfocando a la necesidad, te estás enfocando al deseo. ¿Ok? Entonces, frente a esas características que estamos estudiando, entonces es donde nace el contexto de lo que llamo el que nosotros realmente nos enfocamos más a los deseos que a las necesidades. Y ahí nace el consumismo, porque el consumismo no te presenta las camisas iguales, ¿no? Si fuera así, todos utilizáramos la misma camisa, pero mira que no es así, ¿cierto? Nosotros utilizamos diferentes tipos de camisas porque es la camisa que a nosotros nos gusta. Si fuera la misma necesidad, utilizáramos la misma camisa, todos viviéramos de pronto igual, ¿no? ¿Será que nosotros podemos elegir libremente? ¿Será que las sociedades ricas viven inmersas en la llamada cultura de masas, que se caracteriza por la generalización de unas mismas pautas de consumo? ¿Usted no cree que, será que nosotros elegimos lo que queremos? ¿O será que cada uno de nosotros elige cosas que ya nos han dicho que elegir o han influenciado la manera en que elegimos las cosas? Las escogemos libremente. ¿Estás seguro? Yo no creo. Yo no diría que sí nos han influenciado. Claro que sí. Mira la marca de celular que compras, mira por qué usas celular, mira por qué usas cierto tipo de productos, pero los utilizas precisamente, pero no porque tú elegiste libremente, sino que estás metido en el consumo, pero estás en el consumo de esa llamada cultura de masas, donde estás consumiendo lo que los demás consumen para parecerte a ellos. Cuéntame. O sea, no, es que en sí uno a veces escoge libremente porque, o sea, a uno de pronto quiere probar algo nuevo, ¿sí me entiende? Entonces, hay veces que los anuncios también llaman la atención, o sea, entonces uno quiere como que, o sea, siente como una necesidad de elegir un producto nuevo y todo eso. Pero tú no eliges libremente, ya tu decisión está influenciada. Exacto, precisamente por eso, porque uno siempre tiende a elegir lo que mejor le parece, o sea, lo que le muestran a uno que es lo mejor, y eso es lo que la mayoría de personas consumen. O lo que nos hacen creer que es lo mejor, ¿no te parece? Sí, así es. Y es ahí donde te dice que la generación de unas mismas pautas de consumo, que nosotros deberíamos consumir todos por iguales. ¿Ok? Vuelvo, les insisto que el consumismo, nosotros no elegimos las formas de comprar. No elegimos, ya estamos influenciados. Ya nosotros estamos influenciados por algo. Y el caso más común es hablarte, por lo menos cuando tú vas a comprar una crema dental. Cuando tú vas a comprar una crema dental, tú no pides crema dental, tú pides un Colgate. O sea que ya tu elección no es libre. Ya tu elección está fijada en tu mente porque lo que hablamos aquí, las sociedades ricas viven inmersas en la llamada cultura de masas, que está caracterizada por la generalización de unas mismas pautas de consumo. Y es que usted se ha dado cuenta que desde su papá utilizó Colgate, usted también utilizó Colgate y los hijos suyos también van a utilizar Colgate. Pero ya la elección no se da,
¿ok? Vivimos en un mundo del consumismo. Por eso el consumismo, ¿a qué nos lleva? A un número cada vez mayor de personas que consumen los mismos productos, de manera que sus formas culturales son cada vez similares. Ya las empresas no se centran únicamente en producir productos, sino también en producir consumidores. Asocian sus productos con sus modos de vida. Te identifican al consumidor con la marca. Se puede decir que la publicidad es la gran creadora de esas necesidades y causales de la necesidad en la cual pueden ser diferentes en el mundo, el desarrollado, en donde la gran mayoría consume las mismas cosas. ¿Eso será falso o será cierto? ¿Qué opinan de eso que les acabo, eso que está ahí? ¿Eso es falso o eso es cierto? Es cierto. Cierto, me dice la compañera. El compañero que elige libremente. ¿Qué opina el compañero de esta frase? Sí, profe, tiene razón. ¿Cambió su manera de pensar? Sí, sí. Nosotros vivimos en el consumismo. Y la base del modelo económico capitalista está ahí. ¿Oíste? La base del modelo económico capitalista está ahí. Es decir, el capitalismo lo que busca es que la gente consuma. ¿Para qué? Para que ellos, como son dueños de las empresas, de las multinacionales, ellos van a producir también. Pero van a producir también hasta consumidores, porque asocian los modos de vida, los estilos de vida con marcas de productos. Y ahí entra la publicidad a influenciar tu decisión. O sea que ya esa elección libre no existe. Ya la elección la hicieron por lo menos las empresas multinacionales cuando una marca, por lo menos como Nike, una marca como Adidas, una Coca-Cola, donde a todo el mundo le ha influenciado su manera de pensar frente a un producto. ¿No te das cuenta que la Coca-Cola te dicen que se asocia a todos los momentos de tu vida? Te venden la idea que en ninguno de tus momentos especiales siempre debe estar una Coca-Cola. ¿Okay? Te asocian al producto con un modo de vida y te identifican a ti como consumidor con esa marca. Y todo eso se hace con publicidad. O sea que ahí estamos bajo un modelo que llamamos el consumismo, que es la base de lo que llamo yo el capitalismo. El capitalismo de hoy por eso es que genera tanto dinero. Porque el capitalismo nos ha llevado a todos a consumir productos, pero en su categoría idénticos. ¿Okay? Donde antes de pronto la cultura de pronto hacía que fueran diferentes los productos, hoy han hecho que el mundo se haya vuelto uno solo y que todos consumamos lo mismo. Mira que el iPhone no solamente se consume en Estados Unidos, el iPhone se consume en cualquier parte del mundo. Y hay un mundo de consumidores idénticos de ese producto. Chinos, coreanos, de cualquier tipo de país, pero todos consumen un mismo producto. ¿Okay? Pero mira hasta dónde ha llegado el poder del consumismo, y esa es la base del capitalismo, el consumo. En una economía, si no hay consumo, no pasa absolutamente nada. ¿Okay? No pasa absolutamente nada. Y para ellos se dieron cuenta que el modelo capitalista, se dieron cuenta que aquellos que tienen esos factores de producción los ha llevado a generar más riqueza, porque ya no solamente venden en un solo lugar, es cerrado, geográfico, sino que ahora pueden llegar a un lugar donde el mercado es ampliamente gigante, donde pueden llegar a diferentes tipos de mercados. Antes podías vender en Colombia y ahora puedes vender a nivel mundial. ¿Okay? No te toca variar el producto, no, porque tú puedes comercializar un producto idéntico para todo el mundo. Eso es lo que llamamos consumismo. Ese es el tema del éxito de la base de eso. ¿Estamos claros ahí? ¿Estás de acuerdo con lo que les dije? ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Listo, pues. Vamos a trabajar entonces un temita, no vamos a adelantar mucho el tema de los factores de producción que ya habíamos revisado. Resulta que dentro de los factores de producción nos hemos encontrado que para producir bienes y servicios requerimos de 3 factores de producción. Uno es lo que llamamos los recursos naturales, otro es lo que llamamos el trabajo y otro es lo que llamamos el capital. Y yo te agregué un factor de producción que se llama la empresa.
Pregunta, ¿Colombia no tiene estos factores de producción? Nosotros no tenemos estos factores de producción. Pregunta para ustedes. Sí, Pregunta, ¿por qué no somos ricos entonces? porque no hemos sabido aprovechar esos recursos naturales, no los hemos explotado a su límite. Profe, ¿por qué no Entonces, sabía falta manejarlo? investigación y tecnología. Es decir, que tú me dices que no hemos sabido aprovechar los recursos que tenemos. No sabemos producir. No, no sabemos producir. Porque todo eso lo tenemos, ¿no? Nosotros tenemos recursos, tenemos trabajo, tenemos capital. no saben cómo distribuirlo. Realmente lo que nos ha faltado a nosotros es lo que te decía, el tema de qué hacer con esos recursos naturales. Antes, las economías se decía que los países que eran ricos eran los que tenían recursos naturales. Eso era antes. Hoy se puede decir que los países que son ricos son los que tienen conocimiento. Nosotros nos hemos quedado ahí creyendo que con tener recursos naturales somos ricos. Pero mira que eso es mentira. Uno se encuentra por lo menos con regiones como La Guajira, donde tienen un recurso natural no renovable que se llama el carbón. Y resulta que en teoría ellos son ricos, porque el carbón produce unos dineros y unas divisas bastante interesantes. Pero cuando uno va a ver el modo de vida de las personas que viven ahí, son pobres. Mira que en La Guajira no hay ni agua. ¿Okay? Tienen recursos. Yo pienso que el tema está en la mentalidad. Okay. Profe, yo busqué lo que yo dije ahorita, lo de la exportación de Colombia a Estados Unidos. Ah, ¿qué encontró? O sea, y lo que yo leí fue, o sea, que Colombia le exporta a Estados Unidos, o sea, hidrocarburos, combustible, piedras preciosas, café, materias plásticas, químicos, alimentos y metales. O sea, y también principalmente que importa maquinaria y equipos para la construcción. Entonces, o sea, yo quedo pensando hoy como que, o sea, como usted dijo, que no sabemos cómo aprovechar esos productos naturalmente. Ok, mira que tú me lo acabas de dar la respuesta. Si tú te pones a revisar, ¿es lo mismo un galón de petróleo que una maquinaria o insumo que nos colocan ellos acá? ¿Cuál vale más? Mira que tú me estás diciendo, nosotros le colocamos petróleo, un galón de petróleo, pero ellos nos colocan maquinaria, ellos nos están colocando tecnología. O sea que para ellos están ganando mucho más. El petróleo. ¿Ah? El consumo del petróleo. No. Lo que te muestro es esto, que si yo me pongo a revisar la relación de lo que vale un galón de gasolina con la maquinaria que me están vendiendo, yo te podría decir que vale más la maquinaria que el galón de gasolina que yo le estoy colocando. Porque en teoría yo le estoy colocando a ellos son recursos. Muchos de los elementos que me estabas hablando, todos son recursos. O sea, yo le coloco a ellos recursos, pero ellos no me colocan recursos naturales. Ellos me colocan tecnología. No, pero a largo plazo el petróleo cubre el pago de la maquinaria. Ey, no es lo mismo que vendas petróleo crudo a que vendas gasolina. ¿Ok? Porque el petróleo es un crudo, ¿ok? Se lo llevan de aquí, allá lo transforman en las refinerías y lo convierten en gasolina, querosene, el tiner, el otro, y nos lo regresan a Colombia mucho más costoso, siendo nosotros dueños del recurso. ¿A ti no te parece eso ilógico? A mí me parece ilógico. Porque si nosotros somos dueños del recurso, ¿por qué yo no lo transformo y me pongo a vender productos diferentes? Porque yo le vendo productos como el petróleo a ellos y ellos me venden una maquinaria. ¿Por qué? Si yo también podría crear las maquinarias, ¿no? Ahí es donde está el problema que tenemos, que los factores de producción, como te hablaba, la era en la cual nosotros nos estamos moviendo es la era del conocimiento. Y nosotros nos hemos dedicado a vender son recursos naturales que no funcionan. Miremos el primero. Los recursos naturales y las materias primas, ¿de dónde se extraen? De la naturaleza. Mira, el agua, el petróleo, la madera, los alimentos. ¿Ok?
la idea es que esos insumos se transformen en nuevos bienes. Ahí está el negocio. Es que el negocio no está en vender leche. Por lo menos para el negocio, para el que cultiva la leche no es negocio, pensaría yo. Porque al que cultiva, el que tiene sus vaquitas le compran la leche a 800,000 pesos el litro. ¿A cómo te la venden a ti? A 3,000 la más costosa, 3,000 y pico la leche más costosa. Ese sí está haciendo negocio. Quien está haciendo negocio no es el que cultiva o el que maneja los recursos naturales, es el que los transforma. Ese sí está generando negocio. Ese sí tiene un negocio, ¿ok? Por eso los recursos en algunos casos son escasos. Por eso debemos evitar la sobreexplotación de la naturaleza. Mira que nosotros, los recursos de nosotros nos están sobreexplotando. El tema del carbón, el petróleo. Nosotros somos ricos en recursos, tanto renovables como no renovables, pero hay países que se dieron cuenta que nosotros somos una bodega donde ellos pueden explotar esos recursos, se los llevan a su país, lo transforman y nos lo regresan más costoso. Es ahí donde yo quiero que sepas que estamos cometiendo los errores. El trabajo, acuérdate que el trabajo es una actividad humana que sirve para producir bienes y suministrar servicios útiles a la persona. Pueden haber de dos tipos. En una sociedad, el más habitual o extendido es el trabajo asalariado. Aquí todo el mundo trabaja para otro, ¿no? ¿Cierto? Y hay otras personas que realizan un trabajo autónomo. El trabajo podemos hablar hoy que se genera en dos partes. Yo ya les comentaba que salió un decreto donde el futuro de ustedes como trabajadores, ustedes los van a contratar por horas, ¿oyeron? Ya salió un decreto donde ustedes los van a contratar por horas y les van a pagar menos del salario mínimo si no alcanzan las horas a cubrir el salario mínimo. O sea que una empresa usted lo puede llamar, venga, necesito que me trabaje 3 horitas aquí diarias, lo contrata, pero esas 3 horitas no le van a alcanzar a usted ni a llegar al salario mínimo y la empresa le paga eso, lo que se ganó en las 3 horitas. No tienes ni derecho ni a temas de pensión, no tienes derecho ni a salud, no tienes derecho ni a caja de compensación, porque como tu salario no llega a ese tema. Ahora, si tú trabajas toda tu vida por horas, llegará el momento que el Estado, cuando llegues tú a tu vejez, te dice que te va a pagar una pensión bimestral menos del salario mínimo en ese momento para que tú medio tengas ahí algo para eso. ¿A ti te parece que eso es digno? ¿A ti te parece eso correcto? ¿Qué piensas de eso que te dije? ¿O te quedaste en shock? Cuéntame, ¿qué piensas? Cuéntame, ¿qué opinas? ¿Te desmayaste? Bueno, se las dejo ahí como dice el cacique, para que vayan pensando. Capital y tecnología. Capital es uno de los temas que nosotros, como no tenemos ahorros, no tenemos la capacidad de producir capital. Recuerden que para producir un bien, un servicio, se necesita de un capital. Es decir, una inversión de un dinero en insumos, materias primas para poderlos transformar. Se entiende por capital no solo el dinero. Hay capitales que se pueden entender como las instalaciones físicas, las maquinarias, que son necesarias para producir, pero para usted adquirir todos esos bienes que yo llamo bienes, en teoría se llaman bienes de capital, usted requiere de dinero, pero se llaman bienes de capital porque requieres de un dinero para poderlos adquirir, pero los bienes de capital te ayudan a transformar los insumos o materias primas en otros tipos de productos. Si tú no tienes capital, no podrías adquirir tecnologías y no podrías llegar a ese tema. Resumen de lo que hemos hablado. De lo que hemos hablado hasta el momento. Dentro de lo que hemos hablado, estuve abordando el tema hoy de lo que son las actividades económicas. Quedamos que las actividades económicas son las que realizan los seres humanos para satisfacer las necesidades de las personas.
Es decir, que en una economía se realizan diferentes tipos de actividades para satisfacer las necesidades de la gente. Todas las economías parten de unas necesidades que se tienen, ¿ok? Entonces esas necesidades, para poderlas satisfacer, entonces nacen los conceptos de que una economía tiene que producir, distribuir o consumir. Son las tres, el sistema está compuesto por tres elementos. Usted se dedica a la producción, distribución o consumo, pero nos hemos dado cuenta que las economías se mueven bajo estas tres fases: producen, distribuyen y consumen. Pero te decía que lo ideal es generar excedentes, porque primero lo que hay que satisfacer en una economía son las necesidades locales para poder pensar en llevar productos a otro mercado diferente. Cuando hablamos de la producción, son las actividades que aquellas humanas que se dedican a la obtención o el objeto es la obtención de bienes y servicios. Es decir, generan bienes de consumo y bienes de equipo. Es decir, la producción se dedica a eso, a la creación o elaboración o obtención de bienes y servicios. Y hay de dos tipos: bienes de consumo, que los van dirigidos a una persona, a un consumidor final, o bienes de equipo, que son, o yo los llamaría más bien bienes de capital, que son aquellos bienes los cuales se compran, son maquinarias que se compran para transformar insumos en productos diferentes. Otro tiene que ver con el tema de la distribución, que son las actividades que tienen como finalidad poner los bienes y servicios a disposición de los consumidores. No solamente basta con que usted produzca, lo importante es que usted distribuya los productos, es decir, que los coloques en los puntos de consumo. Y lo que hablábamos del consumo, que son las actividades en las que los consumidores hacen uso de los bienes y servicios. Eso, según lo que vimos los agentes económicos, ya sabes por qué la importancia de esto. También estuvimos hablando de los factores productivos, estuvimos hablando de los recursos naturales, del trabajo y del capital. Nos dimos cuenta que los recursos naturales son elementos del entorno natural del ser humano que emplea para producir unos bienes, y muchas de estas actividades se desarrollan en el sector primario. Estuvimos hablando de que esos recursos pueden ser renovables o no renovables, y dentro de ellos encontramos que hay un diferente mundo de recursos, que están los orgánicos, los vegetales, minerales, energéticos, no energéticos, en fin, un mundo de cosas. Encontramos también el tema del trabajo, que es el esfuerzo físico e intelectual que realizan las personas para producir un bien o servicio, y dentro de ellos encontramos que hay dos tipos de trabajo: o los autónomos o los trabajadores por cuenta ajena, o los que son asalariados. Y otro de los factores productivos que acabamos de ver es el tema del capital. Y según el capital, son todos aquellos elementos necesarios para producir los bienes y servicios. Hablábamos de dinero, pero los dineros se invierten en lo que son bienes de capital, en instalaciones para poder producir. Hay unos activos que son los famosos activos fijos y activos circulantes. Los activos fijos son aquellos que tienen que ver con las maquinarias e insumos, o todo lo relativo a la maquinaria para transformar. Y los activos circulantes es lo que tiene que ver con el tema del dinero. Hasta ahí. Inquietudes, comentarios de lo aprendido. Alguien que me dé un comentario de lo que aprendimos hoy, de lo que trabajamos hoy. ¿Qué puede decir de lo que aprendió hoy? ¿Qué aprendió hoy? Que nos hemos quedado estancados. Que nos hemos quedado estancados en cuanto a la investigación y a la tecnología. Que si tal vez nos ponemos a investigar más, podríamos llegar a explotar esos recursos naturales que tenemos, y no solo a consumir aquellos que ya lo han explotado. Ok, o sea que te diste cuenta que dame un segundito, para redondear la idea de la compañera, que me parece interesante. Ya te doy la palabra enseguida. Me parece interesante lo que acaba de decir la compañera, que ella se dio cuenta que no solamente debemos producir para consumir, ¿cierto? Sino que debemos producir también para comercializar. O sea, nosotros producimos para distribuir y consumir, pero no debíamos quedarnos solamente del consumo. Debiéramos mirar cómo podemos nosotros producir para venderle a otros. Pero ojo, vender lo que yo denomino no solamente recursos, sino vender tecnología. El mundo de hoy está en búsqueda de ese concepto de la venta de tecnología. Muy bien, gracias. Cuéntame. Pero fue que tenemos que aprender a explotar los recursos naturales. A explotar los recursos naturales. Bien, válido. Pero ojo, a explotarlos siempre en función de la creación de productos diferentes. No solamente a lo relativo a lo que es venta de productos.
es decir, recursos, sino cómo puedo yo utilizar esos recursos para transformarlos en productos diferentes que me generen mucho más dinero. Los productos transformados generan mucho más dinero que la materia o insumo materia prima. ¿Qué otro comentario? ¿Qué otra conclusión pudiste haber llegado hoy con la clase de hoy? Otro compañero que nos dé otra conclusión de lo aprendido. Profe, que también debemos aumentar el conocimiento para, para así seamos un país desarrollado. Es decir, que las personas se dediquen a estudiar y a salir adelante para que nuestro país crezca económicamente. Invertir en el conocimiento. Ok, perfecto. Seguir invirtiendo en el tema del conocimiento es la base para el desarrollo de nuestra economía. ¿Listo, muchachos? Bueno, interesante. ¿Qué tal les pareció la clase de hoy? Súper bien, profesor. Interesante, ¿verdad? Cosas que uno aprende. Sí, bastante interesante. Y sobre todo son cosas que de pronto usted en algún momento no se ha hecho este tipo de preguntas. Pero es importante que se las vaya haciendo porque estamos en un juego de una economía donde el tema se está complicando y la situación nos está llevando a que debiéramos de revisar cómo ponernos a tono con el mundo moderno y cómo empezar a generar la riqueza, que es lo que estamos buscando, para que no haya esa inequidad o esa pobreza en la cual vivimos. Nosotros, como ya habíamos concluido, somos un país pobre, somos un país subdesarrollado, pero que tiene las maneras para ser desarrollado, pero no hemos podido salir de eso. ¿Algún otro comentario más? Bueno, muchachos, entonces con esta clase ya les he puesto al día con ustedes con la clase que estaba pendiente del día viernes, lo que alcanzamos a trabajar allá y con lo que trabajamos ahora, pues ya completamos la clase que no habíamos podido dar el viernes, o sea que estamos a tono. Ya mañana seguimos con nuestra clase del día miércoles y la clase que queda el viernes de esta semana. Ya las actividades de esta semana están activas, vayan trabajándolas. Están activas las actividades de la semana 2. Ya se las habilité para que usted las vaya desarrollando y no se deje colgar el tiempo, ¿no? Para que vaya desarrollando. Listo, muchachos. Nos veremos mañana entonces con la bendición de Dios. Saludos.